Estamos en el domingo octavo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, nada debemos a la carne para que vivamos según la carne, porque si viviereis según la carne, moriréis. Mas si con el Espíritu mortificareis las obras de la carne, viviréis. Los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no habéis recibido espíritu de siervos para volver a caer en el temor, sino espíritu de hijos adoptivos, con el cual clamamos Abba, Padre. Pues el mismo Espíritu Santo atestigua a nosotros, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos, herederos de Cristo y coherederos con Cristo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, del cual corrió la voz que dilapidaba sus bienes. Llamóle pues y díjole: ¿Qué es esto que oigo de ti? Rinde cuentas de tu administración, pues ya no podrás administrar. El mayordomo se dijo: ¿Qué haré? Pues mi señor me quita la administración. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando sea separado de la mayordomía, me reciban en otros en sus casas. Llamó pues a cada uno de los deudores de su amo y dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Respondió: 100 barriles de aceite. Díjole: toma tu recibo, siéntate luego y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 fanegas de trigo. Díjole: toma tu recibo y escribe 80. Y alabó el mayordomo alabó el amo la sagacidad del mayordomo infiel, porque los hijos de este siglo son en sus negocios más prudentes que los hijos de la luz. Por tanto, yo os digo, granjeaos amigos con las riquezas injustas, para que cuando os falten, seáis recibidos en las moradas eternas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en este domingo octavo después de Pentecostés y hemos oído esta parábola del mayordomo infiel que estaba por ser despedido, pero obró con prudencia mundana, es decir, aquellos que por salvar su situación hacen pecados o hacen engaños o hacen estafas, y eso está mal, ¿verdad? No es lo que Jesucristo elogia de este hombre. Lo que Jesucristo elogia es su prudencia, por lo menos de tratar de hacer algo prudente, ¿no? De salvar su situación, pero no es esos medios que él utiliza, porque lo que quiere decir nuestro Señor es que si los malos obran prudentemente para enriquecerse, para robar, para hacer daño, ¿por qué nosotros que somos cristianos, por qué nosotros que somos católicos no vamos a obrar prudentemente? Entonces, la prudencia es algo bueno y hay que tenerla, hay que usarla, hay que saber reflexionar, ¿verdad? Y es lo que decía en el sermón de ayer, espero que lo hayan oído, el sermón de ayer sobre Santiago Apóstol. Yo decía que no basta para ser buen católico, ser bueno y piadoso. Esa es la mentalidad que se tenía incluso antes del concilio, que ha hecho tanto daño al catolicismo. No basta ser bueno y piadoso, hay que ser combativo y hay que ser inteligente como católico. Y porque los católicos ya no son combativos, porque los católicos ya no usan la razón,
ya no son prudentes, ya no reflexionan, viven pasivamente en este mundo, en este siglo. Por eso son avasallados, son arrasados por nuestros enemigos. Y es necesario que tengamos ese espíritu de reflexión, de ese espíritu de inteligencia para ver en qué situación estamos y cuáles son las soluciones, cuáles son los medios que Dios nos propone, porque Dios nunca nos pone una situación que no haya nada que hacer. Siempre Dios nos da una posibilidad, siempre nos deja una puerta abierta, no nos cierra todas las puertas. Pero la gente pasiva, la gente mediocre, quiere que todas estas puertas estén abiertas y está esperando a que todas las puertas estén abiertas para hacer algo, para hacer la voluntad de Dios, pero no es así. A veces Dios nos pone a prueba, y Dios como es dueño del universo, es dueño de nuestras almas, es dueño de nuestra vida, Él nos puede poner a prueba. Y si nos cierra todas las puertas y nos deja una sola abierta, estamos obligados a abrir, a seguir por esa puerta, porque es la voluntad de Dios. Entonces, los católicos mediocres no quieren forzar las cosas, quieren que las cosas vengan, que las cosas se arreglen. Esperemos que Dios haga algo, esperemos que Dios intervenga, y esperemos que Dios nos ayude, que la Virgencita nos ayude. Sí, todo hay que dejárselo a la Virgencita nos ayuda, pero ella también quiere que actuemos como cristianos. Así que en nuestra vida cristiana hay algo que hacer. Y Dios nos dio los talentos, Dios nos dio talentos, como también está esa parábola de los talentos, que un hombre que Dios, su amo, le dio talentos y él los fue y los enterró. Y después su amo le reprochó haberlos enterrado. Y nosotros tenemos varios talentos, no solo tenemos el talento, pongamos, de la salud, tenemos también el talento, tal vez los bienes materiales que Dios nos ha dado, pero también tenemos la inteligencia, también tenemos la voluntad, son talentos. Entonces yo no tengo derecho a nomás usar un talento o usar dos, tengo que usar todos. Y es lo que nos dice esa parábola de los talentos, ¿no? Que hay que usar todos los talentos. No como este servidor infiel que usó los talentos, pero haciendo pecados, haciendo cosas ilícitas, o engaños, o estafas, ¿verdad? O mentiras. No es esa la manera que Dios quiere que usemos nuestros talentos, está claro, pero Él quiere que usemos todos, porque según esa parábola de los talentos, Él le reprochó a aquel que no los usó todos. O sea, Jesús no dijo, es que tú usaste dos, está bien, o que no usaste casi todos, está bien. No, Jesús quiere que usemos todos los talentos. Así que hay personas que se condenan, que van al infierno porque no quisieron hacer todo lo que podían hacer. Y por un detalle, faltaron a la moral, hicieron un pecado mortal, y por ese detalle se condenaron, ¿verdad? No tenemos derecho nosotros como criaturas a condicionar a Dios y a ponerle condiciones a Dios, a decir, Dios, si tú no me ayudas en esto, pues yo no voy a hacer esto. A veces Dios nos tiene paciencia, a veces sí, pero a veces no. Así que hay personas que se han perdido porque no han querido hacer todo lo que debían. Y a veces hay situaciones en las cuales Dios nos pone en mayor dificultad. Por ejemplo, en tiempo de persecución, hay personas que tuvieron que dar su vida por no transigir en un detalle, en una palabra, en un acto, y tuvieron que dar su vida por eso, ¿verdad? Pero un católico que es mediocre no va a superar eso, va a transigir, no es posible. Así que debemos tener ese sentido de que no hay que transigir en nada. Ciertamente yo no hablo sobre todo de los pecados veniales, que todos estamos expuestos a hacer pequeños pecados, y que no es en ese sentido, porque para condenarse se necesita un pecado por lo menos mortal, ¿verdad? Pero ahí se ve la intransigencia de los santos, de los mártires, y por eso la Iglesia nos los pone como ejemplo. Todo el año
tenemos un santo cada día. Y no es por pura estética que la iglesia pone eso ahí para que, como por folclore. No es por eso. La iglesia nos pone los santos para que los imitemos, para que consideremos su vida y tratemos de imitarla. Son modelos, así como la Virgen María es modelo, Jesucristo es modelo. Entonces, qué bonito. Si yo tengo un bonito Cristo en mi casa, una bonita imagen de la Virgen María, qué bonito, así nada más no es suficiente, necesito imitarlos. Y la verdadera devoción a la Virgen María no es solo el hecho de ponerle una velita o de decir una oración, es de imitarla. La verdadera devoción es la imitación. Así que alguien dice, yo soy devoto de tal santo y no trato de imitarlo, en realidad no eres devoto, eres un aficionado, un admirador. La devoción se constata en las obras, en los hechos, y debemos pensar en esa realidad, ¿verdad? Dios nos pide obras. Y hoy los actos de los cristianos están muy afectados. ¿Por qué? Porque no basta el hecho de que yo, por ejemplo, diga una oración, es cómo la digo y con qué intención. Si yo la digo realmente por motivos de fe, por motivos de caridad, esa oración tiene valor. Pero la maldad del demonio, de los enemigos de Dios es tal que no pudiendo exterminar la fe en el mundo, lo que han querido es desvirtuarla, darle un sentido diferente, de manera que nuestros actos cristianos pierdan su valor, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a misa y lo hago por vanidad, lo hago por quedar bien, porque me vean, porque me admiren, estoy desvirtuando ese acto. En sí es algo bueno, excelente, de ir a misa es excelente. Pero si yo lo hago por motivos que no son correctos, estoy desvirtuando un buen acto y pierde su valor, ¿verdad? Entonces ese acto cristiano pierde su valor. Y así los enemigos de Dios, por ejemplo el modernismo, ha querido desvirtuar nuestra fe. Y diciendo, sí, la fe es algo bueno, pero la fe no es la adhesión de nuestra inteligencia a la verdad revelada. La fe es un sentimiento que me empuja a obrar por amor puramente sentimental, humano, a los demás, y entonces está desvirtuando la fe. Y esos católicos se vuelven modernistas, y aunque parezca que aman a Dios, lo que aman es al hombre, pero al hombre sin Dios, al hombre humano, no por motivos de fe. Entonces se desvirtúa algo que en sí debería ser bueno, ¿verdad? La vida cristiana, el amor al prójimo. El amor al prójimo es algo excelente, pero ¿por qué amamos al prójimo? Porque el prójimo está hecho a imagen de Dios, porque el prójimo está hecho para ir al cielo, tiene la vocación de ver a Dios en el cielo, y es lo que hace la verdadera dignidad del hombre. No es el hecho de que sea hombre, es la vocación que tiene, porque es hijo de Dios. En definitiva, es Dios que le da su dignidad. Entonces el liberalismo, el modernismo quieren hacer del hombre un objetivo absoluto sin Dios. La dignidad del hombre es algo que no hace realmente referencia a Dios. Entonces el hombre se vuelve un pequeño Dios y ya no se habla de que el hombre debe someterse a Dios, a la ley de Dios, a la religión de Dios, a la verdad, a la fe. Entonces el hombre es un pequeño Dios, ¿verdad? Que hace lo que quiere y que piensa lo que quiere porque su dignidad le dice que él es libre y que puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Y eso es falso. Se está desvirtuando el amor a nuestro prójimo por un amor puramente humano, desvinculado a Dios. Y en realidad eso es un pecado muy grave,
se llama impiedad. El hombre ya no está sometido a Dios, está finalmente en ruptura con Dios, y yo lo amo a pesar de todo porque está en esa situación. Lo amo en esa situación. Y entonces es un acto de impiedad eso, y es un pecado, es un acto de incredulidad, es un pecado muy grave. Y ellos creen que están haciendo un acto de caridad, que están amando al prójimo como debe ser. Pues no, siendo católicos, siendo creyentes, entre comillas. Entonces se ha desvirtuado el acto de fe. Y entonces el acto de caridad está fundamentado en el acto de fe, porque yo amo al prójimo por motivos de fe. Eso es caridad. Si yo amo al prójimo porque me cae bien, porque tiene cualidades humanas, por razones humanas, no es un acto de caridad, es un acto de amor humano, de simpatía, de amistad, pero no es un acto sobrenatural, no es un acto de caridad. Y esa mentalidad ha entrado tanto en el espíritu de nuestros contemporáneos, que nosotros mismos estamos también afectados, y por eso debemos estar muy atentos de no dejarnos llevar por esa mentalidad que está en el aire, en la atmósfera. Es una cultura, es una forma de vivir. La gente ya reflexiona, tiene reflejos de esa manera, porque ven todo a lo humano. Pero nosotros como católicos no estamos en ese plan, no deberíamos estar en ese plan. Si no sabemos distinguir eso, nos vamos a dejar llevar por esta corriente que está en el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado de no dejarnos influenciar por eso y tener las ideas claras. Por eso yo digo, bueno, es bueno leer, qué bueno que lean libros para que se formen y que entiendan estos problemas, porque si no nos vamos a hacer como todos, como todo el mundo reacciona, como todo el mundo dice, sí, mira cómo estás, hoy, ¿qué piensas de esto? Pues yo respeto tus ideas porque somos amigos y me caes simpático y tú puedes hacer. Yo respeto tus opiniones y yo te dejo hacer lo que quieras, aunque esta amistad diga barbaridades, yo la voy a respetar, le voy a seguir teniendo la misma estima y la misma caridad, entre comillas, porque no es caridad. Entonces tenemos que liberarnos de esa mentalidad, y no es fácil, porque para eso hay que instruirse. ¿En qué consiste el acto de fe? ¿Qué es el modernismo? ¿Qué es el liberalismo? Y si no entendemos eso, estamos expuestos a la mentalidad de este mundo. Estamos en una situación de desventaja. Estamos como sin anticuerpos, y esa enfermedad del liberalismo nos va a invadir, nos va a hacer daño y va a desvirtuar nuestra vida cristiana, y nos va, si no reaccionamos con el tiempo, nos va a hacer perder la fe. Por eso Jesucristo dijo que en ese tiempo que iba a haber esa prueba tan grande, que si esos tiempos se prolongaran demasiado, ni los elegidos se salvarían. ¿Por qué? Porque esa es como una lepra, como un cáncer que avanza, y esa mentalidad, cuando uno pone un principio malo, ese principio avanza y nos va destruyendo. Entonces tenemos que poner freno antes de que siga avanzando. Pero si yo no sé en qué consiste, ¿cómo me voy a proteger? Yo no sé en qué consiste el liberalismo, en qué consiste el modernismo. Y hoy mucha gente que va a las iglesias y cree que está haciendo bien, y les han contado que eso es la manera de adorar a Dios, y entonces creen que son personas buenas. Pero si uno analiza lo que dicen, lo que piensan, pues son modernistas,
que Dios tenga piedad de ellos, porque ellos tal vez les cuesta más trabajo entender lo que está pasando, pero que un tradicionalista no entienda bien lo que está pasando no es excusable, porque él sí tiene los medios de saber y de instruirse, tiene posibilidad de conocer la verdad. Y por eso, pero hoy vivimos en un mundo que la verdad no es importante. Ya no hay amor a la verdad, ya no hay amor, búsqueda de la verdad, ¿verdad? Entonces ya las personas se conforman con las pequeñas necesidades cotidianas, y es a lo que nos han orillado los enemigos de la iglesia. Han creado una sociedad en que las necesidades básicas han adquirido mucha importancia, demasiada, y son muy absorbentes, porque han creado un mundo en el que todo el mundo está apurado y que todo el mundo tiene que hacer 1000 cosas que no son importantes, pero que le toman mucho tiempo. En otros tiempos la vida era más sencilla, la gente no tenía tal vez todas las comodidades, todas las cosas que hoy tenemos, pero tenían lo básico y vivían bien, y tenían más jerarquía en su vida, y ya sabían que primero Dios y que lo demás está al servicio de Dios. Y mucha gente, por ejemplo en México era muy común que la gente fuera a misa todos los días, y la misa se decía en la mañana temprano, y toda la gente y las iglesias estaban llenas, la gente iba a misa todos los días y ya comenzaban su día. En ese tiempo no se trabajaba de noche, no había horarios de esos horarios absurdos que hay hoy, que la gente trabaja horas a deshoras, y la gente tenía una vida más equilibrada, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Entonces dormían normalmente, comían mejor, porque la comida era más sana, y no estaban apresurados, aunque no tuvieran todas las comodidades que hoy tenemos. Pero esas pequeñas incomodidades también son una escuela, son una pedagogía de vida cristiana, porque esas personas que están acostumbradas a trabajar, a hacer esfuerzos, también son personas que tienen virtudes, porque son trabajadoras, porque son abnegadas, porque son hacen sus obligaciones, y eso es positivo. La práctica de las virtudes es algo positivo, ¿no? Entonces esa vida era mejor, pero hoy el mundo, los hombres de hoy creen que están mejor, pero en realidad están peor, y nos han impuesto esta mentalidad de olvidar lo esencial. La verdad no es lo más importante hoy, por eso se la sacrifica constantemente. El mismo Papa habla de una manera indigna respecto a las grandes verdades de la fe, no, la verdad es lo que da sentido a toda la vida humana, porque el hombre es un ser intelectual y todos sus actos dependen de su inteligencia. Todos los actos que hace una persona dependen de su inteligencia. Por eso la verdad es primera en todo. Así que hoy se sacrifica la verdad se dice por el bien de la paz, por el bien del dinero, por el bien de lo que fuera, y se está sacrificando lo más precioso que podemos tener, es la verdad. Pero también la preocupación que deberíamos tener todos, que se llama amor a la verdad, ya se está desapareciendo, porque la gente ya no ve la necesidad de eso. Aunque tengan un poquito que comer todos los días, con que tengan un poquito de que vivir, ya están contentos, consideran que es suficiente, y no se inquietan por buscar la verdad. Por eso la iglesia ha caído en una crisis tremenda, y los católicos están pasivos, están así como que no se preocupan, no les interesa, no les inquieta nada, y no buscan la verdad. Y es el gran drama. Cuando se habla de la crisis de la iglesia, en realidad la iglesia no puede estar en crisis, porque la iglesia es una, santa, católica y apostólica, siempre será santa. Si es santa, no está en crisis. Si es una obra de Dios, no puede estar en crisis. Lo que está en crisis son los miembros de la iglesia,
los católicos, pero siempre habrá un pequeño, aunque fuera un pequeño número de católicos que sí son, que sí hacen honor a la santidad de la Iglesia, que sí hacen honor a la verdad, a la unidad, a la apostolicidad de la Iglesia. Ahí está la Iglesia plenamente. Yo no digo que porque algunos católicos son mediocres que ya la Iglesia no es santa, pero donde se realiza plenamente la Iglesia, donde está presente plenamente, es en aquellos que realmente viven esas notas de la Iglesia, ¿verdad? Entonces yo espero que nosotros seamos esos, ¿verdad? Y por eso estamos aquí. Pero si entre nosotros hay personas que comienzan a flaquear, empiezan a dudar, que comienzan a no ver lo esencial o hacer excepciones en los principios, porque hay principios históricos, ¿verdad? Que son, por ejemplo, las verdades del credo, pero hay principios prácticos, ¿verdad? Por ejemplo, no los mandamientos. Si yo hago excepción en un mandamiento, ya soy un mal católico. Soy un mal católico, no soy representativo de la santidad de la Iglesia. En ese punto, tal vez en otros sí, ¿verdad? Porque no forzosamente yo hice un pecado mortal, pero todavía tengo la gracia de Dios, y la gracia de Dios es santa, por definición, pero mi pecado no. Y entonces mi pecado no pertenece a la Iglesia, no es de la Iglesia. Lo que pertenece a la Iglesia es, pertenezco a la Iglesia por la gracia, ¿verdad? O por la fe. Entonces, pero si alguna cosa yo he negado o he fallado, eso no es de la Iglesia. Entonces, si hoy la gran mayoría ha aceptado el Concilio Vaticano II, en el cual, por ejemplo, se acepta la libertad religiosa, que es una herejía, la Iglesia que es la verdad, que la Iglesia que tiene pues no, yo en ese sentido no pertenezco a la Iglesia, ese concilio no es de la Iglesia, y los que aceptan el concilio están mal. Los que aceptan esas herejías o esos errores que dice el Papa Francisco no son representativos de la Iglesia, ni siquiera el Papa Francisco cuando hace eso no es representativo de la Iglesia. ¿Dónde está la Iglesia? ¿Dónde está la fe? La verdadera fe está en aquellos que todavía conservan la fe plenamente. Plenamente. Se necesita que haya siempre alguien, porque si ya en el mundo no hay una persona que no tenga plenamente la fe, ya la Iglesia ya falló, ya no es la Iglesia, y entonces la promesa de Cristo no se sería realizada, que Jesucristo dijo que su Iglesia no será destruida. Pero si hay todavía algunos que aceptan la fe plenamente, esos son los que representan verdaderamente la Iglesia. Entonces, cuando Jesús fue apresado para ser crucificado, todos dudaron, todos flaquearon. ¿Dónde está la Iglesia? ¿Dónde quedó la Iglesia en ese momento? Pues en el corazón inmaculado de la Virgen María, porque la Virgen María, ella guardó la plenitud de la fe, no dudó, siguió creyendo que su Hijo era Dios, no dudó, no falló. Ella representó a la Iglesia en ese momento plenamente. Y si hoy, por ejemplo, el Papa falla, los obispos fallan, los sacerdotes fallan, los católicos fallan, con más razón, debe haber siempre un pequeño grupo de católicos, lo habrá siempre, y es imposible que no lo haya, porque si no, la promesa de Jesucristo hubiera sido falsa. Entonces siempre habrá algunos que representen realmente la Iglesia, o algunos pastores que enseñen toda la verdad, que no enmascaren algo, ¿verdad? Es muy importante eso. Y el día que no haya personas que amen a Dios, que busquen a Dios, el mundo será destruido, el mundo desaparecerá. Es lo que cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham le dijo, ves que si quedan 20 personas que son justas en Sodoma y Gomorra, ¿tú destruirás Sodoma y Gomorra? Dios le dijo que no. Hasta que él bajó el número y que era casi nadie,
Y dijo, si hay este número, tú perdonarás esta ciudad, y Dios dijo que sí la perdonaría. Quiere decir que el mundo subsiste por aquellas personas que todavía creen, que todavía aman a Dios como debe de ser, y no deben considerarse como personas poco importantes, porque ahí está la iglesia, y el mundo está todavía porque Dios quiere que el mundo se salve, y la iglesia está para eso. Entonces, si ya no hay iglesia, ya nada tiene sentido y sería el fin del mundo. Entonces, hay que tener bien claro en nosotros que si el mundo sigue es porque hay todavía esperanza de que personas se salven, o que hay todavía personas que creen plenamente, no a la manera modernista, porque esas personas no creen plenamente, tienen una fe que está alterada, que no es verdadera. La fe del modernista no es la fe católica. Así que ellos dicen, somos católicos, somos autoridad. Por ejemplo, hay obispos, o incluso los papas, que dicen, somos católicos, ustedes. Entonces, no se comportan como católicos, no representan realmente, nada más la representan porque tienen el cargo de autoridad, ¿verdad? Y en ese sentido sí, tienen el cargo de papa, tiene ese cargo que es algo de la iglesia realmente, pero es un mero título, es un mero cargo eclesiástico, ¿verdad? Pero no basta. Es suficiente para que haya un papa, para que haya un obispo, pero no es suficiente para representar toda la fe de la iglesia. San Pedro dudó, era papa. Así que hay muchas cosas misteriosas en este mundo, actualmente, en la crisis de este mundo, de la iglesia, pero debemos tratar de reflexionar y tratar de tener fe. Pero esas personas que tienen la fe plenamente, que hoy les llaman como les llaman hoy, fundamentalistas, les inventan todo tipo de palabras para desprestigiar esa adhesión plena a la fe, a la enseñanza de Dios, que no es ningún fanatismo, simplemente es la adhesión a la verdad. Eso no tiene nada de malo. Entonces, pues esa gente es la que es realmente útil al mundo, y no hay que decirse, es que somos pocos. Es que no, lo que cuenta es que conservemos la fe y el espíritu cristiano, no solo los principios, sí, ciertamente tenemos que ser intransigentes en los principios, pero también los principios prácticos. O sea, hay que vivir como se piensa, porque si se vive de otra manera que como se piensa, se termina pensando como se vive. Es el fenómeno liberal. Los católicos se volvieron liberales porque vivían en una incoherencia, diciendo, sí, yo soy católico, pero es que el Papa dijo que hay que ir a la nueva misa. Entonces están en una contradicción. Entonces, cuando uno se acostumbra a vivir en contradicciones, se vuelve liberal, y entonces comienza a hacer que la verdad es algo relativo, y uno se acostumbra y finalmente acepta el principio de que uno puede transigir en la verdad, y ya son liberales. Y ¿por qué? Porque transigieron en los hechos. Al principio no era cuestión de principios, era una cuestión simplemente de una excepción práctica. Y es el pretexto que usaron, por ejemplo, la Fraternidad San Pedro y todas esas fraternidades que se hicieron en la Ecclesia Dei, y que ellos todos decían eso, y muchos de ellos eran de la fraternidad, como la Fraternidad San Pedro, eran miembros de la Fraternidad San Pío X, y ellos dijeron, no, nosotros no queremos aceptar el modernismo, nomás queremos que Roma nos reconozca, pero nosotros no vamos a seguir creyendo toda la tradición, no hay problema, o sea, con que nos den permiso de decir la misa, ya, y nosotros vamos a seguir aceptando toda la fe. Pero de hecho no resistieron, porque estaban en una incoherencia, y poco a poco les doblegaron la mano y terminaron. Ahorita, por ejemplo, el monasterio de benedictinos del Barroux en Francia, ellos
aceptaron ya se puede decir la nueva misa con ellos. Y uno de los monjes escribió todo un libro, una cosa enorme, desproporcionada, para explicar que el concilio está bien, que el concilio Vaticano II está bien. Entonces, ¿qué pasó? Que no iban a renunciar a nada a los principios, pues sí. Es que el hecho de estar bajo superiores que son enemigos de la tradición es una opresión que no se puede resistir y que poco a poco nos doblega, y no es posible, no se puede resistir en esa situación. La Iglesia es una sociedad jerárquica y en la Iglesia todo funciona por jerarquía, por autoridad. Y si tenemos un superior que es hereje, pues nos vamos a hacer herejes. No se puede resistir esa situación. Por eso hay que tener una distancia prudente, no cismática, pero sí una distancia prudente de todas esas personas, de todo ese clero, incluso del Papa, que están hundidos hoy en el modernismo. Pero no es por el espíritu cismático. Nosotros no somos sedevacantistas, seguimos la línea que nos trazó el obispo fiel, que es Monseñor Lefebvre, que es la línea más prudente y más equilibrada. Entonces esa es lo que nosotros seguimos y por eso conservamos la fe. Yo pienso que Dios suscitó a este hombre de santidad, de una gran santidad en nuestra época, para ser nuestro guía en nuestra época, ¿verdad? Así como en el tiempo de la Reforma Dios suscitó a un San Ignacio, Dios suscitó a esos santos que combatieron el protestantismo. En ese tiempo había que seguirlos a ellos, había que escucharlos. Y en nuestro tiempo hay que seguir la enseñanza de Monseñor Lefebvre, hay que escucharlo. Y aquellos que no lo quieren hacer se van a arrepentir el día del juicio, se van a arrepentir de no haberlo escuchado. Entonces hay que tener mucho cuidado con este espíritu liberal que está omnipresente y no dejarnos contaminar porque yo tengo unas amistades y porque ellos me dan un consejo. Cuidado, hay que tener mucho cuidado con la gente del mundo. No hay que implicarse demasiado con esa gente porque ellos están contaminados de ese espíritu, y no es que sean forzosamente personas perversas, pero están en una situación de ignorancia. Ya Dios juzgará sus intenciones, Dios sabe. Hay gente que no sabe nada y que por eso actúa así. Quién sabe hasta qué punto se dan cuenta, pero nosotros no juzgamos las intenciones, juzgamos los hechos. Y en ese sentido tenemos obligación de juzgar los hechos. No estamos juzgando mal. Si vemos que un señor en la calle mata a otro, no vamos a decir, es que a lo mejor tuvo buena intención. Es una tontería. Es evidente que lo mató, que es un crimen. Entonces hay gente que es tan absurda, tan tonta, que cuando ven cosas evidentes no las quieren aceptar, ¿verdad? No quieren decir que es eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces juzgar es cuando no tenemos elementos para decir que tal persona está en el error, pero tenemos los elementos para decir tal persona hizo algo que está mal. ¿Por qué lo hizo? Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Su intención. Pero a veces hay personas que obran mal, ¿verdad? O que por ejemplo, una persona que dice la nueva fórmula del Padre Nuestro, a lo mejor no se da cuenta que hay detalles que no van. Pero yo no voy a decir, es que porque tiene buena voluntad, yo voy a decir que el Padre Nuestro está bien. No, yo juzgo el hecho. Él está haciendo mal. Si tiene buena intención, tiene mala intención, es otro problema. Pero él está haciendo mal. Entonces nosotros juzgamos los hechos. Y en ese sentido tenemos la obligación de juzgar los hechos, ¿verdad? Entonces, estamos a ese nivel de tener que tener mucha desconfianza porque el mundo se ha corrompido. Estamos como en una nueva Sodoma y Gomorra. Pero peor, porque Sodoma y Gomorra era solo problemas de moral, de costumbres, y hoy es problemas de fe.
y es más grave el pecado contra la fe que el pecado contra la moral. Pero hoy ya los católicos no entienden eso, porque para ellos la verdad no es importante. Lo que importa es ser buena gente con los demás, así como el Papa Francisco, que hace muchas sonrisas a la gente y muy bonachón, pero dice cosas contra la fe, y es más grave en los pecados contra la fe que con los pecados contra la moral. Tienen un castigo mayor de Dios. Y cuando había una sociedad cristiana, el pecado contra la fe se castigaba con la hoguera, pero los pecados contra la moral no. ¿Por qué? Entonces, eso es lo que debemos como católicos reflexionar y conocer nuestra religión. Pero si no leemos, si no nos instruimos, no vamos a entender. Y hoy, a tal punto está la situación que hoy es muy difícil ser buen católico si uno no lee, si uno no se forma. Es muy difícil. Por eso yo insisto en las familias católicas, les digo, lean, hagan a que los niños tengan la costumbre, el gusto de la lectura. Desde niños hay que acostumbrarlos, aunque no quieran, hay que obligarlos a leer buenos libros, y así con el tiempo ellos adquieren el gusto de la lectura. Cuando una persona adquiere el gusto de la lectura, después ya lo hace toda su vida. Y yo, pues mi vida, puedo decir que yo tuve, cuando era niño, a mi hermano menor, yo le dije, y le daba libros, y lo hacía leer. Y ahora mi hermano ya es adulto, y me agradece, y me dice, si tú no me hubieras hecho eso, yo no leería, porque mi hermano hoy lee mucho y sabe muchas cosas, pero me da las gracias por eso. Y es una persona que sabe mucho y que puede defenderse de muchas cosas porque sabe, ¿verdad? Entonces en México desgraciadamente hay esa fobia de la lectura. Hay personas que detestan, que tienen una especie de fobia a la lectura, y eso es malo, esa mentalidad es mala, y es por eso que México está tan hundido, porque en México no hay gente instruida, gente ignorante al por mayor. Hay países en que están mal, pero la gente lee, la gente sabe, y la gente se puede defender un poquito mejor de muchas cosas, porque que reflexionan, ¿verdad? Entonces es un problema del mexicano que le da mucha importancia a tener buen corazón, a ser bueno, a ser amable. Está bien, es algo positivo, pero no es suficiente. En la vida cristiana no basta solo tener buen corazón. Hay que saber, hay que instruirse, hay que reflexionar, hay que usar la inteligencia. Hay personas que tienen pereza de reflexionar, no quieren reflexionar, y si uno los quiere empujar un poquito a que reflexionen, se molestan. Es que no quieren reflexionar. Y Dios nos dio la razón para usarla. Es un talento que debemos usar, no para enterrarlo y decir, no, es que es un talento que hay que usar. Todos los talentos que Dios nos dio debemos poner en ejecución. Y también yo quisiera hablar hablamos muy fácilmente del espíritu liberal, del espíritu modernista, pero hay algo que casi nadie habla, y que es el espíritu de infidelidad. El espíritu de infidelidad es la facilidad a postergar, a negar o a tener negligencia por las cosas de fe. Ese espíritu está se expande cada vez más, y se llega a un punto en que cuando se niegan las cosas de Dios es como que la gente se vanagloria de eso, ¿no? Y hay un como movimiento social de que todo va, y eso es dirigido desde las logias. Los enemigos de Dios quieren eso, pero es que ya el pueblo ha adoptado esa actitud de infidelidad. Es todo lo que concurre a negar la fe, a minimizarla, a postergarla e incluso a perseguirla, ¿verdad? Va a llegar el tiempo que aquellos que creen los van a matar porque tiene la fe, ¿verdad? Ahora se los desprecia, ahora se dice, no, es que esa persona es una exagerada, esa persona es ridícula,
es una persona que no es seria, ¿verdad? Y se vanaglorian de porque ellos hacen lo que quieren porque no tienen fe. Entonces, esa mentalidad de espíritu de infidelidad se encuentra en los libros, se encuentra en la televisión. Siempre cuando se habla de algo de religión, lo desprecian o se ríen de eso de una manera irónica. Y esa mentalidad de siempre como la fe es algo que no nos interesa, ¿no? O sea, no es serio, no es importante, no es consistente. Entonces es una mentalidad de desprecio primero y después de franca persecución contra la fe. Así que nosotros podemos tener esa infidelidad también a un nivel más pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien nos dice, pues mira que en la vida de este santo hizo un milagro. Es que no, yo no me creo eso es cuento, ¿verdad? Es comienzo de un espíritu de infidelidad no creer en todos los hechos de la vida cristiana, porque están inspirados en la fe, de alguna manera. Entonces, no, es que fulanito dice los 15 misterios del rosario al día. Es que está exagerando, estoy despreciando un acto de fe que es correcto, que es razonable, porque puede ser que haya personas que sí exageren, pero cuando uno reza más no es exagerar, es hacer un acto bueno 2 veces. ¿Por qué no? ¿Verdad? Entonces se desprecia a esas personas que tienen una actitud más cristiana, esa mentalidad de reírse de las cosas de Dios, de las cosas de fe. Entonces se está cayendo en ese gusto de despreciar eso. Y es una corriente, es una mentalidad que cada vez se acentúa más en nuestra sociedad y donde quiera está presente. Si uno ve cómo la gente se comporta, cuando nosotros hablamos de algo de Dios con la gente, vemos cómo reaccionan y hay siempre esa incredulidad, muchas veces, casi siempre. Y esa infidelidad es como el espíritu liberal, pero es más específico en la cuestión de la fe. Entonces nosotros no debemos afirmarnos en la fe y decir no, yo creo lo que Dios dice, porque Dios es Dios y el testimonio de Dios vale más que el testimonio de fulanito o menganito, aunque sean científicos, aunque sean quienes fueran, aunque sea el Papa, porque es la palabra de Dios y eso es fe. La fe no es un sentimiento, es la adhesión de la inteligencia a una verdad, y eso hay que comprenderlo bien, porque hay mucha gente que cuando ven que una persona es buena, que una persona reza, dicen, que esa persona tiene mucha fe. Es que la fe no es un sentimiento, la fe es una adhesión de la inteligencia. Y si una persona no sabe reflexionar y que no sabe usar la inteligencia, pues ¿cómo va a comprender qué es la fe? Porque son personas a veces piadosas que rezan, pero nada más rezan. Y no es suficiente rezar. Así que pidámosle a Dios que nos dé no es que seamos sectarios, no es que seamos fanáticos, pero es que la fe es muy exigente, porque Dios es el ser absoluto, y absoluto quiere decir que Él creó todas las cosas. Absoluto quiere decir que Él es todopoderoso y que es Dios y que no tiene la verdad, Él es la verdad. Es un ser absoluto, ¿no? Porque es creador de todas las cosas, es dueño de todo, entonces es absoluto. Pero es que Dios no es fanático, es que Dios es Dios. Entonces debemos adoptar esa mentalidad de la fe, porque la fe es creer en algo porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, es absoluto. Entonces no vamos a dudarlo, no vamos a reírnos de eso, no vamos a minimizarlo, no vamos a posponerlo. Y una vida cristiana, plenamente cristiana, es en la cual la fe reina en toda su vida, en todos sus actos. Esa es una vida plenamente cristiana. Entonces, si comenzamos a hacer compromisos, si comenzamos a decir, bueno, vamos a hacer un acuerdo con Roma
no vamos a aceptar los principios, pero vamos a aceptar nomás un acuerdo práctico. Pero es que no es posible vivir con Barrabás y no ser Barrabás, ¿verdad? Es como decir, yo voy a entrar al Partido Comunista y voy a tratar de hacer que el Partido Comunista sea bueno. Pero eso es un absurdo. Yo no voy a entrar al Partido Comunista, yo no voy a instruirme. Entonces hoy la iglesia está tomada por los enemigos de Dios. Hay muchos obispos y cardenales que son masones. Pero aunque no fueran masones, son modernistas porque aceptan el concilio. No podemos colaborar con ellos. Imposible. Ahora ha habido algunos obispos que están reaccionando, como Monseñor Vigano, lo cual es una buena noticia, pero no es suficiente, porque yo no sé si Monseñor Vigano realmente ha aceptado todos los principios de la fe y ha comprendido todo el veneno que hay en el Concilio Vaticano II. Habría que interrogarlo para saber si él ya niega todos los errores, todos, que van contra la fe en el Concilio Vaticano II. Es otro problema, ¿verdad? Pero por eso hay que tener prudencia y no ser así como demasiado entusiasta y a ver qué pasa en el futuro, pero si podemos rezar porque ese Monseñor Vigano continúe ese camino. Pero ahorita él está escondido. ¿Por qué está escondido? Porque está a peligro su vida, porque está diciendo la verdad. No es fácil hoy ser buen cristiano, no es fácil. Entonces así también no se puede pretender hacer un acuerdo con la iglesia moderna y pensar que todo va a salir bien. No, porque ellos persiguen la tradición. Yo no puedo meterme bajo su tutela, y es el gran error de Monseñor Felé de haber confundido iglesia visible con iglesia conciliar, con iglesia modernista. No, es que la iglesia conciliar no es la iglesia católica, es una iglesia dentro de otra, y ahí está el engaño, ahí está el equívoco que muchos no pueden ver, que toman la iglesia católica por la iglesia conciliar. Pero ahorita hay como una mezcla de dos iglesias y es muy difícil de entenderlo para muchos, pero nosotros seguimos la iglesia tradicional. La iglesia modernista ha invadido la iglesia católica, ha ocupado los puestos, la jerarquía, y hay una mezcla misteriosa. Es muy difícil explicar eso, pero hay una como mezcla, como que si la iglesia conciliar estuviera eclipsando la iglesia católica, pero que todavía en la iglesia oficial hay elementos católicos, todavía hay gente que cree, y Dios tal vez un día les haga entender lo que está pasando. Pero el gran equívoco es que muchos toman a la iglesia conciliar por la iglesia católica, y no es así. Entonces vamos a pedirle en esta misa a Nuestra Señora, su corazón inmaculado, que es el gran modelo que dice la Virgen María, dijo en Fátima, que es el gran modelo que Dios quiere proponernos en nuestra época actual. ¿Por qué el corazón inmaculado de María? Porque mucha gente no entiende eso y por eso no quiere tener devoción al corazón inmaculado, porque es el modelo de la plena adhesión a la fe. Y la vida en la gracia, la vida en la verdadera caridad, el corazón inmaculado de María es el gran modelo. Nadie como la Virgen practicó estas virtudes. Por eso en nuestra época de desorientación diabólica se impone, y es la voluntad de Dios, eso lo dijo la Virgen en Fátima, que en nuestra época Dios quiere que se tenga una devoción por el corazón inmaculado de María, particular, muy especial, muy, muy fuerte, porque ese corazón es el remedio, es el antídoto a esa incredulidad, a ese espíritu de infidelidad, ese espíritu de liberalismo que hay en el mundo. La Virgen María es el antídoto, y particularmente su corazón, que nunca se manchó con el barro de la incredulidad, de la duda, de cualquier cosa. Ella es nuestro modelo y pedimos a ella que nos confirme en nuestras convicciones católicas para que salgamos adelante. Ave María Purísima, llena de concebida.